Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia repicaba contra la ventana del avión mientras Tomás Reynoso contemplaba el perfil de la ciudad de Monterrey que se acercaba. 18 meses en el aislamiento de la Sierra de Chihuahua lo habían cambiado. El proyecto clasificado de un sistema de propulsión de energía verde había consumido sus días y noches, pero pensar en su hogar y en Carlos lo había mantenido en pie durante los oscuros e interminables inviernos. El avión aterrizó con un suave golpe. Tomás recogió su gastada bolsa de lona, asintió con la cabeza al asistente de vuelo y salió a la terminal. Sus movimientos eran precisos, hábitos económicos de sus días en el ejército que el reciente proyecto del gobierno solo había reforzado. El viaje a casa duró 40 minutos. Tomás notó cada punto de referencia familiar con tranquila satisfacción. La casa de los Vargas con sus postigos azules. El parque donde le enseñó a Carlos a andar en bicicleta. El mercado de la esquina donde compraban helado en las noches de verano. Cada sitio aflojaba algo en su pecho. Cuando se detuvo en la entrada de la casa colonial de 2 pisos, Tomás se quedó sentado por un momento, con las manos aún en el volante. La casa se veía diferente de alguna manera. Los macizos de flores que Laura siempre había mantenido inmaculados estaban cubiertos de maleza. La luz del porche estaba apagada. No había un resplandor acogedor en las ventanas de la sala de estar. Tomás agarró su bolso y caminó hacia la puerta principal. Su llave giró la cerradura y entró. El silencio lo recibió. Tomás dejó su bolso en el suelo, y sus botas rechinaron contra el piso de madera. «Hola», resonó su voz contra paredes desconocidas. Los muebles habían sido reorganizados. Las fotos familiares que una vez se alinearon en la entrada habían desaparecido, reemplazadas por grabados abstractos en elegantes marcos negros. Una puerta se cerró de golpe arriba, seguida de pasos apresurados. Carlos apareció en la parte superior de las escaleras, con el rostro iluminado por una sonrisa que le recordó a Tomás al niño a los 5, a los 8, a los 12 años. Carlos bajó corriendo las escaleras y arrojó sus brazos alrededor de Tomás. El niño, ahora un joven, había crecido al menos 7 centímetros. Sus hombros se habían ensanchado, su voz se había vuelto más profunda. Tomás rodeó a su hijo con los brazos y aspiró su aroma. «Hola, campeón». Carlos se apartó, con los ojos sospechosamente brillantes. «No nos dijiste que venías hoy». Quería darles una sorpresa. Tomás miró alrededor de la desconocida sala de estar. «¿Dónde está tu mamá?» Como si hubiera sido invocada, la puerta principal se abrió. Laura entró, haciendo equilibrio con bolsas de papel del supermercado en sus brazos. Su cabello era diferente, más corto, más rubio. Sus pantalones de yoga y su blusa ajustada parecían caros. Se congeló cuando vio a Tomás. Algo brilló en su rostro, conmoción, luego algo más que Tomás no pudo identificar antes de componerse en una sonrisa educada. «Tomás, estás de vuelta». Dejó las compras en la mesa del pasillo. «No te esperábamos hasta la próxima semana». «El proyecto terminó antes», dijo Tomás. Dio un paso adelante, sin saber si abrazar a su esposa o darle la mano. La distancia entre ellos se sentía insuperable. «Pensé en darte una sorpresa». Laura asintió, sin mirarlo a los ojos. «Bueno, ciertamente lo hiciste». Señaló vagamente la sala de estar. «Como puedes ver, las cosas son diferentes ahora». «Ya lo noté». Tomás miró los elegantes muebles nuevos, el arte moderno, la ausencia de fotos familiares. «Es un gran cambio». «Bueno, la casa es diferente ahora». Laura recogió sus compras. «Nosotros somos diferentes ahora». Desapareció en la cocina. Tomás miró a Carlos, quien lo observaba con una intensidad que parecía ir más allá de sus 15 años. «Ella redecoró hace unos meses», dijo Carlos en voz baja. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Tomás asintió, sin saber qué decir. Había esperado algún ajuste después de 18 meses fuera, pero no este vacío. «Vamos», dijo Carlos, agarrando la bolsa de lona de Tomás. «Te ayudaré a desempacar. Tu habitación sigue arriba». Hizo una pausa.
Mamá movió algunas cosas, pero tu ropa sigue ahí. ¿Mi habitación?, preguntó Tomás. Algo frío se instaló en su estómago. Carlos no lo miraba a los ojos. Sí, mamá ha estado usando el dormitorio principal. Dijo que no te importaría ya que estuviste fuera tanto tiempo. Tomás siguió a su hijo escaleras arriba, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. El pasillo era el mismo, pero las fotos que alguna vez lo adornaron, las de su boda, el nacimiento de Carlos, las vacaciones familiares, habían desaparecido. En su lugar colgaban grabados abstractos y paisajes en blanco y negro. Carlos empujó la puerta de la habitación de invitados. La ropa de Tomás colgaba ordenadamente en el armario, sus libros estaban apilados en la mesa de noche, su vida estaba guardada en la habitación libre. Papá. La voz de Carlos era tensa. ¿Estás bien? Tomás apretó la mandíbula. Estoy bien. Puso una mano sobre el hombro de Carlos. Solo estoy cansado por el vuelo. Esa noche, Tomás se quedó despierto en la cama desconocida, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. La lluvia golpeaba la ventana, una canción de cuna familiar de Monterrey que alguna vez lo había consolado. Ahora, solo subrayaba lo fuera de lugar que se sentía en su propia casa. Laura no se había unido a ellos para la cena. Había afirmado tener una clase de yoga y luego bebidas con amigos. Cuando Tomás le preguntó qué amigos, ella le dio una mirada que sugería que la pregunta en sí era inapropiada. Las cosas cambian, Tomás, había dicho ella, con una voz cuidadosamente neutral. Has estado fuera mucho tiempo. En la oscuridad, Tomás catalogó esos cambios metódicamente. Las fotos faltantes, los muebles reorganizados, los dormitorios separados, la frialdad de Laura. Solo Carlos se sentía igual. El fuerte abrazo de su hijo había sido la única verdadera bienvenida a casa. Tomás se volvió de costado, mirando hacia la oscuridad. Había sobrevivido a 18 meses en el aislamiento de Chihuahua. Podría sobrevivir a lo que fuera esto. Pasaron 3 días en un silencio incómodo. Tomás se volvió a familiarizar con la casa, pasando las manos por muebles desconocidos, abriendo armarios que habían sido reorganizados en su ausencia. Cada cambio se sentía deliberado, como si Laura hubiera borrado metódicamente su presencia. En la 4ª mañana, Tomás se despertó temprano. Se puso los zapatos para correr y salió a la luz del amanecer. La ruta familiar por el vecindario le trajo una bienvenida sensación de normalidad, a la izquierda en la casa de los Morales, a la derecha en el parque, pasando por la escuela primaria donde Carlos alguna vez jugó a la pelota en el recreo. Cuando regresó, sudoroso y con la mente despejada, Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina comiendo cereal. El chico levantó la vista, y el alivio cruzó por su rostro. Buenos días, dijo Tomás, agarrando un vaso de agua. Te levantaste temprano. Carlos se encogió de hombros. Proyecto escolar. Quería empezar temprano. Dudó. Papá, ¿está todo bien contigo y con mamá? Tomás se apoyó en el mostrador. Solo me estoy adaptando. Ha pasado un tiempo. Ella ha estado actuando raro desde antes de que regresaras. Carlos revolvió su cereal sin comerlo. Sale mucho. Llega a casa tarde. Su trabajo la mantiene ocupada, dijo Tomás. La boca de Carlos se torció. Ella dice eso, pero su estudio cierra a las 8. A veces no llega a casa hasta la medianoche. Miró hacia las escaleras. Recibe llamadas, las atiende afuera o en otra habitación. Algo frío se instaló en el pecho de Tomás. Carlos. Tomás, ya volviste. Laura apareció en la puerta, vestida con ropa deportiva elegante, con su teléfono en la mano. Necesito el coche hoy. Tengo clientes consecutivamente. Luego una reunión de mercadotecnia para el estudio. ¿Puedo llevarte?, ofreció Tomás. De todos modos, quiero ver la nueva ubicación. No es necesario. La sonrisa de Laura no llegó a sus ojos. Yesenia pasará por mí. Desayunaremos primero. Yesenia. Tomás la recordaba vagamente. Una amiga de Laura recientemente divorciada, con costosos reflejos en el cabello y una sonrisa tensa. Hace tiempo que no veo a Yesenia, dijo Tomás.
¿Cómo está? Bien. Laura miró su teléfono. Tiene un nuevo lugar en el centro. De todos modos, ella estará aquí a las 10. Carlos, no olvides que tienes esa cita con el dentista después de la escuela. Dejé dinero para un taxi de aplicación en mi tocador. Puedo llevarlo yo, dijo Tomás. Laura hizo una pausa. ¿Estás seguro? No necesitas volver a involucrarte tan rápido. Nos las arreglamos muy bien mientras estabas fuera. Estoy seguro. Tomás la miró fijamente. Ya estoy de vuelta. Algo parpadeó en el rostro de Laura. ¿Molestia? ¿Miedo? Desapareció antes de que Tomás pudiera identificarlo. Bien. Eso me ahorra la tarifa del viaje. La bocina de un coche sonó afuera. Laura agarró su bolso y su botella de agua. Esa es Yesenia. Llegaré tarde esta noche. No me esperen despiertos. Desapareció por la puerta principal sin mirar atrás. Tomás se volvió hacia Carlos, quien lo observaba con esa misma mirada intensa. ¿Quieres decirme qué está pasando?, preguntó Tomás en voz baja. Carlos bajó la mirada hacia su cereal. No lo sé con seguridad. ¿Pero lo sospechas? Carlos asintió, sin atreverse a mirar a su padre a los ojos. Tomás se sentó a la mesa frente a su hijo. Habla conmigo, campeón. Creo. Carlos se detuvo y luego comenzó de nuevo. Mamá es diferente desde que te fuiste. Al principio, estaba triste y comenzó a salir más con Yesenia, o eso decía. Luego, llegaba a casa oliendo a colonia de hombre. Tomás sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo el rostro neutral. ¿Algo más? Compró ropa nueva, empezó a hacer ejercicio en un gimnasio nuevo. Ese que está en el centro, el que tiene un bar de batidos elegante. Está en su teléfono todo el tiempo, pero se pone nerviosa si entro mientras envía mensajes de texto. Carlos finalmente levantó la vista. Ella redecoró justo después de Navidad. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo para el año nuevo. Puso todas nuestras viejas fotos familiares en cajas en el garaje. Tomás asintió, procesando esta información con el mismo enfoque metódico que aplicaría a un problema de ingeniería. ¿Cuándo se mudó al dormitorio principal? En febrero. Dijo que era tonto mantenerlo vacío mientras estabas fuera. La voz de Carlos era plana. También tiró tu viejo sillón reclinable. Dijo que no combinaba con la nueva decoración. El sillón reclinable donde Tomás había mecido a Carlos cuando era un bebé con cólicos. Donde le había leído cuentos antes de dormir. Donde se había sentado con un Carlos de 5 años en su regazo después del primer partido de béisbol infantil del niño, explicándole que a veces uno se poncha, pero sigue acercándose a batear de todos modos. Tomás reprimió el estallido de ira. ¿Ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre cuándo volvería a casa? La verdad no. Carlos dudó. Ella no habla mucho de ti. Cuando pregunto, dice que estás ocupado con tu proyecto, que es un trabajo importante. Tomás asintió. Era un trabajo importante, investigación sobre energía sostenible que podría revolucionar el transporte marítimo y el transporte en general, pero no más importante que su familia. Nunca eso. Papá. La voz de Carlos era silenciosa. ¿Tú y mamá se van a divorciar? La franqueza de la pregunta tomó a Tomás por sorpresa. Estudió a su hijo, la tensión en sus hombros, la cuidadosa expresión en blanco. Carlos se estaba preparando para el impacto, preparándose para las malas noticias. No lo sé, dijo Tomás honestamente. Pero pase lo que pase, tú y yo somos sólidos. ¿Entiendes eso? Carlos asintió, y parte de la tensión abandonó su cuerpo. Sí, lo sé. Esa noche, Tomás se quedó despierto esperando a Laura. El reloj pasó de la medianoche, luego la 1. Se sentó en la sala de estar a oscuras, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas. A la 1:47, los faros barrieron el frente de la casa. La puerta de un coche se cerró de golpe. Tomás escuchó la llave de Laura en la cerradura. Luego su voz, silenciosa, riendo, seguida por un murmullo más profundo. Tomás se tensó,
Pero la segunda voz se desvaneció. Un coche arrancó y luego se alejó. Laura entró sola, quitándose los zapatos en la entrada. Dios mío. Se sobresaltó cuando notó a Tomás sentado en la sala de estar en la sombra. ¿Qué haces sentado en la oscuridad? Esperándote. Tomás mantuvo su voz neutral. Dijiste que llegarías tarde. No dijiste que tan tarde. Laura encendió una lámpara, bañando la habitación con una luz suave. Llevaba un vestido que Tomás no había visto antes, y su maquillaje era más pesado de lo habitual. Un ligero aroma a una colonia desconocida la rodeaba. Bueno, aquí estoy. Dejó su bolso sobre la nueva mesa de centro de cristal. Otro cambio. Realmente no necesitabas esperarme despierto. Te lo dije. Nos las hemos arreglado muy bien mientras estabas fuera. ¿Arreglado cómo exactamente?, preguntó Tomás, observándola de cerca. Laura se puso rígida. ¿Qué significa eso? Dímelo tú. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Quién te dejó aquí? Yesenia. Fuimos a tomar algo después de mi reunión. La mentira salió de forma fluida y ensayada. Yesenia conduce una camioneta Subaru. Ese era un vehículo diferente. Los ojos de Laura se entrecerraron. ¿Me estás espiando? Estoy sentado en mi propia sala de estar, Laura. Ha sido mi sala de estar durante 18 meses, Tomás. Su voz se agudizó. No puedes simplemente entrar y empezar a cuestionarme como si fuera uno de tus subordinados militares. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Sí. Llevas en casa 4 días y ya estás tratando de controlarlo todo. Ofreciéndote a llevarme al trabajo, interrogándome sobre mi horario, cuestionando quién me trae a casa. Se pasó una mano por el cabello. Estás paranoico. Has estado fuera demasiado tiempo. Hemos cambiado. ¿Nosotros? Preguntó Tomás en voz baja. ¿O ustedes dos? Todos nosotros. No puedes simplemente presionar el botón de pausa en la vida real, Tomás. Mientras tú jugabas con tus juguetes secretos del gobierno en la sierra, nosotros estábamos aquí viviendo. Las cosas cambian. Tomás se puso de pie, manteniendo su rostro cuidadosamente neutral a pesar de la ira que hervía bajo la superficie. ¿Cosas como qué, Laura? ¿Como nuestros votos matrimoniales? Como nuestra familia. No seas dramático. Laura agarró su bolso. Estoy cansada. Podríamos hablar de esto mañana. ¿Hay alguien más?, preguntó Tomás directamente. Laura se congeló, luego soltó una risa brutal que carecía de gracia. ¿En serio, a eso saltas? Dios, Tomás, es exactamente por esto que las cosas son tan tensas entre nosotros. Eres tan frío, tan suspicaz. Todo es un problema que resolver, una situación que analizar. Caminó hacia las escaleras, luego se volvió. He pasado 18 meses construyendo una vida sin ti. Dirigiendo mi negocio, cuidando de nuestro hijo, haciendo un hogar, y tu primer instinto es acusarme de engañarte. Ella negó con la cabeza. Tal vez deberías preguntarte por qué tu mente se va hacia allá. Desapareció escaleras arriba, dejando a Tomás solo en la sala de estar medio iluminada. Se quedó allí durante varios minutos, analizando su respuesta. No fue una negación, fue un desvío, un ataque. Tomás había interrogado a suficientes personas en sus días en el ejército para reconocer la evasión cuando la escuchaba. Durante la semana siguiente, la vida se instaló en una rutina incómoda. Tomás se volvió a conectar con Carlos, llevándolo a la escuela, asistiendo a sus prácticas de fútbol, ayudándolo con la tarea. Laura se mantuvo distante, saliendo temprano, regresando tarde, sus excusas variaban, pero el patrón era consistente. Tomás comenzó a documentar todo metódicamente. Las horas en las que Laura se iba, las horas en las que regresaba, las excusas dadas, las inconsistencias notadas. El ingeniero en él abordó el problema sistemáticamente, recopilando datos antes de sacar conclusiones. En el 10º día después de su regreso, Tomás estaba arreglando el triturador de basura. Otro cambio. Este era práctico. Cuando Carlos apareció en la puerta de la cocina, su rostro estaba pálido. Papá,
¿Puedo hablar contigo? Tomás se deslizó de debajo del fregadero, limpiándose las manos con un trapo. Claro, ¿qué pasa? Carlos miró nerviosamente por encima del hombro, y luego de nuevo a Tomás. Intenté decírtelo antes, pero no estaba seguro. Respiró hondo. Mamá ha estado. La puerta principal se abrió, cortándolo. La voz de Laura lo llamó. Carlos, ¿has visto el cargador de mi computadora portátil? Carlos retrocedió, con el rostro cerrado. Más tarde, susurró. Esa noche, Tomás esperó hasta que Laura estuviera en la ducha y luego llamó suavemente a la puerta de Carlos. El chico estaba en su escritorio, con los auriculares puestos, escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Dio un salto cuando Tomás le tocó el hombro. Lo siento, dijo Tomás. No quise asustarte. Carlos se quitó los auriculares. Está bien. Solo estoy trabajando en un proyecto de programación. Tomás asintió. Carlos siempre había sido bueno con las computadoras, construyéndolas, programándolas, entendiéndolas de una manera que le recordaba a Tomás su propia afinidad por los sistemas mecánicos. Más temprano hoy, comenzó Tomás. ¿Querías decirme algo? Los ojos de Carlos se desviaron hacia el pasillo, buscando a Laura. Sí. Tragó saliva. No estoy seguro de cómo decir esto. Directamente suele ser lo mejor, aconsejó Tomás. Carlos asintió. Mamá está teniendo una aventura. Las palabras aterrizaron como un puñetazo. Aunque Tomás lo había sospechado, mantuvo su rostro neutral, esperando a que Carlos continuara. Su nombre es Mateo. Es el dueño de ese nuevo gimnasio en el centro. El que tiene la barra de jugos. Mamá empezó a ir allí el otoño pasado. Para Navidad, ellos estaban. Carlos se apagó y su rostro enrojeció. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Tomás en voz baja. La escuché por teléfono. Vi los mensajes de texto cuando dejó su teléfono desbloqueado. Luego la seguí un día después de la escuela. Dijo que se iba a reunir con Yesenia, pero fue al departamento de él. Carlos bajó la mirada hacia sus manos. Lo siento, papá. No es tu culpa. Tomás puso una mano en el hombro de Carlos. Nada de esto es tu responsabilidad. Hay más. Carlos se mordió el labio. Yesenia lo sabe. Ella ha estado encubriendo a mamá. A veces hablan de ti. Sobre lo que mamá va a hacer cuando regreses. Lo que hará sobre la casa, el dinero, la custodia. Carlos levantó la vista, con los ojos más duros de lo que le correspondía por su edad. Ella ha estado planeando algo, papá. No sé qué exactamente, pero no es bueno. Tomás asintió y su mente ya estaba cambiando al modo estratégico, evaluando amenazas, identificando variables. Gracias por decírmelo. Debería habértelo dicho antes. La voz de Carlos estaba tensa por la emoción reprimida. Simplemente no estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer. Hiciste lo correcto, le aseguró Tomás. Y ahora resolveremos esto juntos. El citatorio llegó un martes, exactamente 2 semanas después del regreso de Tomás. Estaba en el patio trasero podando las ramas del árbol de arce que se había vuelto rebelde en su ausencia. Cuando escuchó el timbre, para el momento en que llegó a la puerta principal, Laura estaba firmando para recibir el sobre, y su rostro era una cuidadosa máscara de sorpresa. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás, limpiándose las manos en los pantalones de mezclilla. ¿Cómo voy a saberlo? Es para ti. Ella le entregó el sobre sin mirarlo a los ojos y luego se dirigió escaleras arriba. Llegaré tarde esta noche. Evento de mercadotecnia del estudio. Tomás la vio irse, y luego abrió el sobre. El lenguaje legal era denso, pero el significado era claro. Laura estaba demandando la custodia total de Carlos y una pensión alimenticia significativa, alegando abandono emocional durante la ausencia de Tomás. También estaba intentando reclamar la mitad de sus bonos de trabajo clasificado, dinero que estaba contractualmente vinculado al proyecto y a su autorización de seguridad. Tomás leyó el documento 2 veces y su rostro no delató nada. El ejército le había enseñado a controlar sus expresiones.
El trabajo de ingeniería había refinado ese control hasta convertirlo en precisión. Por dentro, la ira se agitaba, pero por fuera permaneció perfectamente quieto. Todavía estaba de pie en la entrada, con los documentos en la mano, cuando Carlos llegó a casa de la escuela. El chico miró los papeles y el rostro de su padre y lo supo. Ella lo hizo, dijo Carlos sin rodeos. No era una pregunta. Tomás asintió una vez. Carlos desapareció en su habitación y regresó momentos después con un viejo teléfono inteligente, no su modelo actual, sino uno más antiguo que Tomás no reconoció. Papá. Carlos le tendió el teléfono. Empieza con esto. Tomás tomó el dispositivo. ¿Qué estoy mirando? La contraseña es tu cumpleaños. 6 dígitos. Los ojos de Carlos eran duros. Empecé a grabarlas hace un mes. Mamá y Yesenia, mamá y Mateo, todo eso. Tomás miró fijamente a su hijo. Grabando. El micrófono del teléfono sigue funcionando incluso cuando la pantalla parece apagada. Escribí una aplicación que activa la grabación cuando detecta la voz de mamá o la de Mateo. La expresión de Carlos era una mezcla de orgullo y vergüenza. Hay mucho ahí. Carlos. La voz de Tomás era gentil a pesar de la ira que se acumulaba en su pecho. ¿Por qué hiciste esto? Porque ella te estaba mintiendo. Me estaba mintiendo a mí. A Carlos se le quebró la voz. Y sabía que necesitarías pruebas. Tomás puso una mano en el hombro de su hijo. Esto es mucho para llevarlo solo. Ya no estoy solo. Carlos levantó la barbilla. Estás de vuelta. Esa noche, después de que Laura se fuera a su evento de mercadotecnia, Tomás se sentó en la cama de Carlos, con el viejo teléfono entre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Tomás. Una vez que escuche, no habrá vuelta atrás. Carlos asintió. Estoy seguro. Tomás introdujo su cumpleaños en el teléfono. La pantalla se desbloqueó, revelando una sencilla aplicación con grabaciones fechadas. Presionó la más reciente. Fechada el día anterior. La voz de Laura llenó la habitación. Ya presenté todo. Tomás no sospecha nada. Otra voz, femenina, afilada. ¿Qué pasa si el chico habla? Carlos, por favor. Apenas le habla a Tomás. Además, ¿qué diría? Que su mami tiene una vida mientras papi jugaba a los soldados en la sierra. Una risa. Aún así, los niños pueden ser problemas. Mi hijo no. Carlos sabe de qué lado está la mantequilla en el pan. Una vez que el tribunal escuche cuán emocionalmente dañados nos dejó, lo conseguiré todo. Mateo ya está buscando lugares en otra ciudad. Esto de la custodia es una formalidad, y el dinero, los bonos. Será fácil. Ya tengo el papeleo que muestra acceso conjunto a sus cuentas. El juez los dividirá en partes iguales. Dios, eres brillante. La otra voz, Yesenia, se rió. Tomás no sabrá que lo golpeó. Él nunca lo sabe. Demasiado ocupado con sus preciosos sistemas y máquinas para notar a las personas reales. 18 meses sin siquiera visitarnos. Eso es abandono. Claro como el agua. La grabación terminó. Tomás se quedó perfectamente quieto, con el rostro como una máscara. Carlos lo observaba ansioso. Papá, ¿estás bien? Tomás miró a su hijo, este niño que se había convertido en un hombre joven mientras Tomás estaba fuera, que había llevado esta carga solo, que había elegido la verdad, por muy dolorosa que fuera. Los enterraremos con sus propias palabras, dijo Tomás, con voz fría y precisa. La lluvia golpeaba contra la ventana de la pequeña cafetería mientras Tomás esperaba, con una carpeta de papel manila en la mesa frente a él. Había elegido este lugar cuidadosamente, lejos de su vecindario, lejos de los lugares habituales de Laura. El barista colocó un café negro frente a él, y Tomás asintió en agradecimiento. La campana sobre la puerta tintineó. Entró una mujer que sacudía la lluvia de su paraguas. Su cabello rojo era más corto de lo que Tomás recordaba, su rostro más arrugado, pero sus ojos agudos y evaluadores permanecían inalterados. Mariana Reynoso lo vio de inmediato y se acercó, con expresión cautelosa.
Se sentó sin saludar, estudiándolo al otro lado de la mesa. «Te ves como el infierno», dijo ella finalmente. «Me alegra verte también, Mariana», respondió Tomás. Mariana le hizo una seña al barista, pidió un café con leche y luego se volvió hacia Tomás. 3 años de silencio, y luego un mensaje de texto críptico pidiendo que nos viéramos. Debe ser serio. Lo es. Se sentaron en silencio hasta que el barista entregó la bebida de Mariana. La incomodidad entre ellos era vieja, suavizada por años de distancia. Entonces, Mariana dio un sorbo a su café con leche. ¿Qué es tan importante? Estás rompiendo nuestro pacto de silencio mutuo. Tomás deslizó la carpeta manila por la mesa. Laura está demandando la custodia total de Carlos y la mitad de mis bonos del proyecto. Las cejas de Mariana se dispararon. Abrió la carpeta, escaneando los documentos dentro. Abandono emocional. Eso es absurdo. Levantó la vista. Estabas en un proyecto del gobierno, no en una playa de Tahití. Ella ha estado planeando esto durante meses, desde antes de que yo regresara. Tomás mantuvo su voz firme. Está teniendo una aventura con el dueño de un gimnasio llamado Mateo Ríos. ¿Y cómo sabes esto? Mariana ya estaba leyendo los documentos de la corte con ojo profesional. Como asistente legal, había visto cientos de demandas de divorcio. Carlos me lo dijo. Tomás dudó, y él tiene pruebas. Colocó el viejo teléfono inteligente en la mesa. Mariana lo miró y luego a Tomás. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones. Docenas de ellas. Laura con su amante. Laura con su amiga Yesenia planeando todo este asunto. Tomás dio un golpecito al teléfono. Cada palabra quedó grabada. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. Tu hijo de 15 años espió a su madre. Escribió una aplicación que activa la grabación cuando capta ciertas voces. A pesar de todo, una pizca de orgullo se filtró en la voz de Tomás. El chico siempre ha sido bueno con la tecnología. Jesús, Tomás. Mariana se pasó una mano por el cabello. Eso es mucho para que un chico lidie con ello. Lo sé. La mandíbula de Tomás se tensó. Créeme, lo sé. Mariana levantó el teléfono y le dio la vuelta en las manos. Esto es un desastre. Lo sabes, ¿verdad? Los tribunales no ven con buenos ojos las grabaciones realizadas sin consentimiento. Escúchalas antes de decidir. Tomás se inclinó hacia adelante. Está manipulando el sistema, Mariana, usando a Carlos como un peón, tratando de llevarse todo lo que he construido. ¿Y qué quieres? Mi asesoramiento legal. Mariana dejó el teléfono sobre la mesa. ¿O mi ayuda? Ambas cosas. Tomás la miró fijamente. Eres la mejor asistente legal de Monterrey. Y eres familia, nos guste o no. Mariana suspiró y volvió a tomar el teléfono. Las escucharé. No prometo nada después de eso. 20 minutos después, estaban sentados en silencio. Las grabaciones habían terminado. El rostro de Mariana se había endurecido con cada fragmento de conversación. Laura y Mateo riéndose de la ausencia de Tomás. Laura y Yesenia planeando la estrategia de la custodia. Laura entrenando a Mateo sobre qué decir si lo interrogaban. De acuerdo, dijo Mariana finalmente. Cuenten conmigo. Así de fácil. Tomás arqueó una ceja. Así de fácil. Mariana reunió los documentos y los volvió a guardar en la carpeta. Nunca me agradó, ya sabes, incluso antes de... Se apagó. Antes de la pelea que los había separado durante 3 años, antes de que Tomás hubiera elegido el lado de Laura en una discusión que se había salido de control, antes del silencio. Lo sé, dijo Tomás en voz baja. Gracias. No me lo agradezcas todavía. Mariana se puso de pie, guardando la carpeta en su bolso. Esto se va a poner feo. Necesitas prepararte a ti y a Carlos para eso. Lo sé. ¿Ya tienes abogado? Tomás negó con la cabeza. Solo recomendaciones. Elena Chapa en el despacho Barrera y Valdés. Se come casos como este en el desayuno. Mariana dudó.
¿Qué hay de un lugar para quedarse? Laura va a estallar cuando se dé cuenta de lo que estás haciendo. ¿Se me ocurrirá algo? No, no lo harás. Mariana puso los ojos en blanco. Dormirás en tu coche por despecho. Llama a Matilde. Siempre tuvo debilidad por ti. Doña Matilde Reyes, su madre de acogida. Dura como el acero, justa hasta la exageración. La mujer que había acogido a 2 niños traumatizados después de la muerte de sus padres y les había dado reglas, estructura y una especie de amor extraño y áspero. Matilde está jubilada. Se mudó a esa cabaña en las afueras de la ciudad. Exactamente. Aislada, tranquila. El lugar perfecto para reagruparse. Mariana se encogió de hombros. Es solo una sugerencia. Tomás asintió. Lo pensaré. Hazlo. Mariana se volvió para irse, y luego hizo una pausa. Oye, Tomás. Por si sirve de algo, lamento todo esto. Tomás asintió una vez. Yo también. Esa noche, Tomás se sentó en el escritorio de Carlos, con los auriculares puestos, escuchando grabación tras grabación. Su hijo yacía en la cama observándolo con ojos ansiosos. «Papá», preguntó Carlos finalmente. ¿Qué vamos a hacer? Tomás se quitó los auriculares. Vamos a contraatacar metódicamente. ¿Cómo? Tus grabaciones son un comienzo, pero necesitamos más fechas, horas, inconsistencias en sus historias. Tomás miró a su hijo. Necesito preguntarte algo importante, Carlos. Cuando llegue el momento, ¿estarías dispuesto a testificar? A decirle a un juez lo que has visto y escuchado. Carlos tragó saliva con dificultad. En contra de mamá. Por la verdad, lo corrigió Tomás suavemente. El chico se quedó callado durante un largo momento. Entonces sí, lo haré. Tomás se acercó, apretando el hombro de su hijo. Siento que estés atrapado en medio de esto. No estoy en el medio, dijo Carlos con firmeza. Estoy de tu lado. Más tarde, solo en la habitación de invitados que no era suya, Tomás llamó a un número que no había marcado en años. Sonó 4 veces antes de que respondiera una voz áspera. Es medianoche. Más vale que esto sea bueno. Matilde. Soy Tomás. Tomás Reynoso. Una pausa. Bueno, que me aspen. Espera. Déjame ponerme los dientes. A pesar de todo, Tomás sonrió. Matilde Reyes no había usado dentadura postiza ni un solo día de su vida. Era una vieja broma entre ellos. Su forma de decir que necesitaba un minuto para componerse. De acuerdo, estoy sentada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tendría que ocurrir algo?, preguntó Tomás. Muchacho, te crié durante 12 años. No llamas a la medianoche a menos que pase algo malo. Tomás suspiró. Es Laura. Está demandando la custodia de Carlos. La custodia total. Al diablo con ella. La voz de Matilde se endureció. ¿Bajo qué argumentos? Abandono emocional por el proyecto en la sierra. Eso es basura. Y cualquier juez con medio cerebro lo verá. Matilde hizo una pausa. Hay más, ¿no? Ella está teniendo una aventura. Desde hace meses. Ha estado planeando todo esto. La demanda, llevarse la mitad de los bonos de mi proyecto, todo. ¿Y cómo sabes esto? Carlos los grabó. A Laura y al tipo. A Laura y a su amiga planeándolo todo. Un silbido bajo. Chico inteligente, igual a su padre. No deberías haber tenido que hacer eso, Tomás. La voz de Tomás se volvió ronca. Tiene 15 años. Debería estar preocupado por los partidos de fútbol y los exámenes de matemáticas. No por grabar en secreto las conversaciones de su madre. La vida no nos da lo que deberíamos tener. Nos da lo que nos toca. La voz de Matilde se suavizó un poco. ¿Qué necesitas de mí, Tomás? Un lugar donde quedarnos cuando esto estalle, y lo hará. Carlos y yo necesitaremos un lugar a donde ir. La cabaña es de ustedes el tiempo que la necesiten.
Ya sabes dónde está la llave. Gracias. No me lo agradezcas. Solo haz lo que tengas que hacer. Matilde hizo una pausa. Y Tomás, recuerda lo que te enseñé en una pelea. El que mantiene la cabeza fría es el que gana. ¿Lo recuerdo? Bien. Ahora duerme un poco. Suenas como si fueras un muerto recalentado. La línea se cortó. Tomás colgó el teléfono, y parte de la tensión disminuyó de sus hombros. Una pieza en su lugar, el resto la seguiría. Durante las siguientes 2 semanas, Tomás mantuvo una cuidadosa fachada de normalidad. Asistió a entrevistas de trabajo, se volvió a conectar con antiguos colegas, ayudó a Carlos con la tarea, todo mientras construía metódicamente su caso. Cada noche, después de que Laura salía para sus clases de yoga o eventos de mercadotecnia, Tomás y Carlos trabajaban juntos. Tomás creó hojas de cálculo rastreando las inconsistencias de Laura. Carlos organizó sus grabaciones cronológicamente y por relevancia. Los martes y jueves, Tomás se reunía con Mariana en la misma cafetería, revisando estrategias legales, preparando documentos, construyendo su defensa. Tenemos que actuar con cuidado, aconsejó Mariana, extendiendo los papeles por la mesa. Estas grabaciones son poderosas, pero son la opción nuclear. Una vez que las usemos, no habrá vuelta atrás. No estoy buscando volver atrás, respondió Tomás. Estoy buscando proteger a Carlos y lo que es legítimamente mío. ¿Me parece justo? Mariana dio unos golpecitos al documento. Elena Chapa ha aceptado tomar tu caso. Cree que tenemos una posición fuerte, especialmente con las grabaciones y la voluntad de Carlos de testificar. Bien. Tomás se echó hacia atrás, pasándose una mano por la cara. La tensión de las últimas semanas, manteniendo una fachada neutral en casa mientras se preparaba para la batalla, lo estaba desgastando. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó Mariana, con su habitual aspereza suavizándose un poco. Bien. Tomás. Mariana lo miró. Soy yo. Déjate de estoicismos. Tomás suspiró. No es por mí por lo que estoy preocupado. Es por Carlos. Esto le está pasando factura. Es fuerte como su padre. Mariana recogió los papeles. Y ha elegido su bando. Eso es lo que me preocupa. No debería tener que elegir ningún bando en absoluto. Laura tomó esa decisión por él cuando empezó a mentir. La voz de Mariana se endureció. Algunas personas no merecen lealtad, Tomás. Ni siquiera la de sus hijos. Tomás pensó en las grabaciones que había escuchado, el despido casual de Laura hacia los sentimientos de Carlos, su uso de él como un peón en su estrategia legal. Tal vez no, pero eso no lo hace más fácil para él. La audiencia preliminar estaba programada para el lunes siguiente. Tomás pasó el fin de semana ultimando los preparativos, y su bolsa de lona ya estaba empacada y escondida en el maletero de su coche. Cuando estallara la tormenta, tendrían que moverse rápido. El domingo por la noche, mientras Tomás revisaba documentos en la habitación de invitados, un suave golpe sonó en su puerta. Carlos estaba de pie en el pasillo, con el rostro pálido. Mamá está hablando por teléfono con Yesenia. Están hablando de registros médicos. Tomás frunció el ceño. ¿Qué registros médicos? No lo sé. Algo sobre demostrar que eres emocionalmente inestable. Mamá dijo que lo tiene controlado. Las manos de Carlos se retorcieron. Papá, ¿qué significa eso? Una fría certeza se instaló en el estómago de Tomás. Significa que va a volver a mentir. A la mañana siguiente, Tomás se vistió con cuidado, traje azul marino, camisa blanca, corbata conservadora. Laura lo observó desde la puerta de la habitación de invitados, con los ojos llenos de sospecha. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Creí que tu entrevista en Ingeniería Cárdenas no era hasta el miércoles. Me reuniré con un asesor financiero, respondió Tomás con suavidad. Necesito resolver algunas opciones de inversión ahora que el proyecto ha terminado. Laura asintió, aparentemente satisfecha. Llegaré tarde a casa. Reunión de la Junta en el estudio. Bien. Tomás se arregló la corbata. Carlos tiene un grupo de estudio después de clases. Llegará a casa alrededor de las 6.
Esto era una mentira. Carlos se encontraría con Tomás en el juzgado a las 4, como habían planeado. Las piezas se estaban moviendo a su lugar. Laura se fue sin decir otra palabra. Tomás esperó 10 minutos, y luego llamó a la oficina de Elena Chapa para confirmar los detalles finales. El juzgado se alzaba adelante, con su fachada de piedra impasible a la luz de la tarde. Tomás se estacionó y miró su reloj. 30 minutos hasta la audiencia. Tiempo de sobra. En el interior, encontró a Elena Chapa esperando en el vestíbulo, una mujer pequeña y de rasgos afilados con ojos evaluadores y una actitud práctica. Señor Reynoso. Ella le tendió una mano. Nos conocemos por fin. Licenciada Chapa. Tomás le estrechó la mano. Gracias por tomar mi caso. Su hermana es muy persuasiva. Elena lo llevó a un rincón tranquilo. Y las pruebas que ha proporcionado son convincentes. Esas grabaciones son. Carlos cruzó el vestíbulo apresuradamente. Mariana caminaba a su lado. El chico parecía nervioso y decidido a la vez con su uniforme escolar, camisa abotonada, corbata, pantalones caqui. Carlos. Tomás puso una mano en el hombro de su hijo. ¿Estás listo para esto? Carlos asintió, con la mandíbula apretada de una manera que le recordó dolorosamente a Tomás a sí mismo. Sí. Recuerden, dijo Elena en voz baja. En la sala del tribunal, déjenme hablar a mí, a los dos. Sin importar lo que digan Laura o su abogado. Entendemos, respondió Tomás. Carlos asintió en acuerdo. Elena miró su reloj. Es la hora. Mientras caminaban hacia la sala del tribunal, Tomás vio una figura familiar adelante. Laura estaba de pie con un abogado de aspecto elegante con un traje caro. A su lado estaba Yesenia, su cabello con luces brillando bajo las luces fluorescentes. Los ojos de Laura se abrieron cuando vio a Tomás. Luego se desviaron hacia Carlos, y su expresión se transformó de conmoción a furia. ¿Qué hace él aquí?, siseó mientras se acercaban. Carlos debería estar en el grupo de estudio. Él está exactamente donde necesita estar, respondió Tomás con calma. Laura se volvió hacia Carlos. Vete a casa ahora. Esto no te concierne. En realidad, sí le concierne. Elena Chapa dio un paso al frente. Carlos es un testigo material en estos procedimientos. ¿Testigo? La voz de Laura se elevó. ¿De qué estás hablando? Esta es una simple audiencia de custodia. Nada de esto es simple, señora Reynoso, respondió Elena. Y nada sobre sus acciones ha sido directo. Antes de que Laura pudiera responder, el alguacil llamó su caso. Tomás puso una mano protectora en el hombro de Carlos mientras entraban a la sala del tribunal. El juez Néstor Ávila presidía, un hombre de rostro severo con cabello plateado y ojos evaluadores. Revisó los documentos que tenía ante él con un enfoque metódico, y luego levantó la vista hacia las partes reunidas. Esta es una audiencia preliminar en el asunto Reynoso contra Reynoso, afirmó. Tengo entendido que la señora Reynoso busca la custodia total del menor y la división de ciertos bienes. ¿Es correcto? El abogado de Laura dio un paso al frente. Es correcto, su señoría. La señora Reynoso ha sido la cuidadora principal durante la ausencia prolongada del señor Reynoso. Creemos que los mejores intereses del menor se satisfacen manteniendo esa estabilidad. Tomás mantuvo el rostro neutral, pero por dentro la ira estallaba. El menor estaba sentado justo ahí, escuchando cómo se discutía sobre él como si fuera una propiedad. El juez Ávila se dirigió a Elena. ¿Y la posición del señor Reynoso? El señor Reynoso impugna tanto la solicitud de custodia como la división de los bonos de su proyecto, su señoría. Además, tenemos evidencia de que la señora Reynoso ha participado en un patrón de engaño que influye directamente en estos procedimientos. El juez enarcó una ceja. ¿Qué tipo de evidencia? Elena miró a Tomás, quien asintió levemente. Grabaciones de audio, su señoría. Hechas por el menor, que documentan conversaciones entre la señora Reynoso y su amante, así como de la señora Reynoso y su amiga discutiendo su estrategia para engañar a este tribunal. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El rostro de Laura palideció.
Eso es una mentira, espetó. Carlos nunca. Señora Reynoso, la interrumpió el juez Ávila. Tendrá la oportunidad de responder. Por ahora, me gustaría escuchar al menor en cuestión. Se volvió hacia Carlos. Joven, ¿tienes alguna preferencia sobre con qué padre deseas vivir? Carlos se puso de pie, con los hombros rectos a pesar de la tensión visible en su rostro. La tengo, su señoría. Quiero vivir con mi papá. ¿Y por qué? Carlos miró a Laura, y luego de nuevo al juez. ¿Puedo reproducir una grabación de anoche? La sala del tribunal se quedó en silencio. El juez Ávila estudió a Carlos por un largo momento y luego asintió. ¿Puedes? Carlos sacó el viejo teléfono inteligente. Tomás observó las manos de su hijo, firmes, metódicas, mientras navegaban hasta la grabación. Tan joven para hacer esto, tan valiente. Carlos presionó el botón de reproducción y la voz de Laura llenó la sala del tribunal. No te preocupes por el viejo Néstor Ávila. Él ha manejado docenas de divorcios de los clientes de mi estudio. Prácticamente está senil en este punto, firma lo que se le ponga enfrente. La voz de Yesenia. ¿Y si le pregunta a Carlos directamente? Por favor, ese chico apenas habla por encima de un susurro. Además, sabe de qué lado de la rebanada está la mermelada. Cuando termine, tendré la casa, la mitad del dinero del bono de Tomás y la manutención del hombre de hielo hasta que Carlos tenga 18 años. Una voz masculina, desconocida, presumiblemente de Mateo. ¿Qué pasa con Tomás? El chico era militar, ¿verdad? Podría no caer fácilmente. La risa de Laura. Tomás es un robot. Todos son sistemas y lógica. Él analizará la situación, se dará cuenta de que está superado y se retirará a lamerse las heridas. Eso es lo que hace. Planea y calcula mientras el resto de nosotros realmente vive. La grabación terminó. Un silencio denso se apoderó de la sala del tribunal. El rostro del juez Ávila se había endurecido como el granito. Señora Reynoso, dijo él, con una voz peligrosamente baja. ¿Le importaría explicar esa grabación? Laura se puso de pie, con el rostro como una máscara de indignación. Eso obviamente está editado. Manipulado. Mi hijo no lo haría. Se volvió hacia Carlos. Diles. Diles que inventaste esto. Carlos miró a su madre fijamente. No inventé nada. Está todo ahí. Cada palabra. Tú, pequeño. Laura se interrumpió, luchando visiblemente por mantener el control. Su señoría, no sé qué le ha prometido mi esposo a mi hijo. Pero esto es claramente una trampa. Esa grabación podría ser de cualquiera. Podrían ser actores, por lo que sabemos. Tenemos docenas más, dijo Tomás en voz baja. Autenticadas por un especialista en audio forense. Con fecha y hora marcadas. El juez Ávila estudió a las partes ante él, y su expresión era indescifrable. Luego suspiró. Esto es muy irregular. Voy a declarar un receso mientras reviso estos materiales. Señaló a Elena. Quiero todas las grabaciones y sus documentos de autenticación en mis aposentos en 15 minutos. Se volvió hacia Laura y su abogado. Tendrán la oportunidad de responder después de que haya revisado la evidencia. El mazo cayó. Mientras las partes comenzaban a dispersarse, Tomás puso una mano en el hombro de Carlos. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Carlos asintió, con el rostro pálido pero decidido. Dije la verdad. Eso es lo que siempre me enseñaste a hacer. El pasillo del juzgado zumbaba de tensión. Tomás estaba de pie con Carlos y Mariana cerca de una ventana, dándole espacio a su hijo de Laura, quien se paseaba de un lado a otro en el extremo opuesto con Yesenia y su abogado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carlos, con voz baja. El juez Ávila revisa las grabaciones, explicó Mariana. Luego decidirá cómo proceder dado lo que ya ha escuchado. Ella se encogió de hombros. No pinta bien para tu mamá. Tomás observó a Laura al otro lado del pasillo. Su rostro estaba tenso de ira mientras le hacía gestos bruscos a su abogado. Un hombre alto y atlético se acercó a ellos, de cabello oscuro, vestido con ropa cara,
con la arrogancia confiada de alguien acostumbrado a llamar la atención. Mateo Ríos. La mandíbula de Tomás se apretó. Así que finalmente podría ver al hombre que había ayudado a destrozar a su familia. Carlos se tensó a su lado. Papá, ese es él. Ese es Mateo. ¿Me lo imaginé? Tomás mantuvo su voz neutral a pesar de la ira que le quemaba en el pecho. Laura vio a Mateo y corrió hacia él. Incluso desde el otro lado del pasillo, Tomás podía ver su agitación, los gestos bruscos, la intensa conversación. Mateo puso una mano en su hombro, y su postura era protectora. Parecen preocupados, observó Mariana con una sombría satisfacción. Como deberían estarlo. El alguacil apareció en la puerta de la sala del tribunal. El juez Ávila verá a todas las partes ahora. En el interior, el ambiente había cambiado. El juez Ávila se sentó más erguido, con expresión severa mientras inspeccionaba la sala del tribunal. He revisado las grabaciones iniciales, afirmó sin preámbulos. Y tengo serias preocupaciones sobre la conducta que se muestra en ellas. Miró directamente a Laura. Señora Reynoso, estas grabaciones sugieren no solo infidelidad, lo cual, aunque desafortunado, no es mi principal preocupación, sino un intento deliberado de engañar a este tribunal para obtener un beneficio financiero. El abogado de Laura se puso de pie. Su señoría, impugnamos la autenticidad de estas grabaciones. Podrían ser fácilmente manipuladas o sacadas de contexto. Las hice analizar de forma preliminar por el personal técnico del tribunal. Las marcas de tiempo y los metadatos parecen genuinos. El juez Ávila dio unos golpecitos en el estrado con su bolígrafo. Pero más me preocupa lo que escuché directamente en esta sala. El menor proporcionó una grabación que parece mostrar a la señora Reynoso menospreciando a este tribunal y revelando sus verdaderas intenciones con respecto a la custodia. Se volvió hacia Carlos. Joven, ¿respaldas la autenticidad de esa grabación? Carlos se puso de pie y su voz era firme. Sí, su señoría. La grabé anoche. Mi madre y Yesenia Alcalá estaban en la cocina. Yo estaba en el pasillo. ¿Y qué te impulsó a hacer estas grabaciones? Escuché cosas. A mamá hablando de papá, sobre quitarle su dinero, sobre usarme para conseguir la custodia. Carlos tragó saliva. No me pareció correcto. Quería que saliera la verdad. El juez Ávila asintió. Aprecio tu honestidad. Se volvió hacia los abogados. A la luz de esta evidencia, revoco la moción de custodia de emergencia de la señora Reynoso. Además, ordeno una investigación sobre posibles cargos de fraude y perjurio relacionados con estos procedimientos. Miró directamente a Laura. Señora Reynoso, tomo muy en serio las acusaciones de intento de engañar a este tribunal. Su aparente plan para usar a su hijo como un peón en un esquema financiero es perturbador por decirlo menos. Laura se puso de pie, con el rostro enrojecido. Su señoría, esto es indignante. He sido la principal cuidadora de Carlos durante 18 meses mientras mi esposo estaba fuera jugando con sus juguetes del gobierno. He construido un negocio, he mantenido un hogar. Señora Reynoso. La voz del juez Ávila cortó sus protestas. No me interesan sus justificaciones. La evidencia sugiere que ha estado planeando defraudar tanto a este tribunal como a su esposo. Esa es mi preocupación. Se volvió hacia Tomás. Señor Reynoso, le otorgo la custodia total temporal del menor mientras se investiga más a fondo este asunto. Nos volveremos a reunir en 2 semanas para revisar los hallazgos. El mazo cayó. Se levanta la sesión. La sala del tribunal estalló en murmullos. Tomás puso un brazo protector alrededor de los hombros de Carlos mientras recogían sus cosas. Vámonos, dijo en voz baja. Casi habían llegado a la puerta cuando la voz de Laura resonó detrás de ellos. Carlos, ¿cómo pudiste hacerme esto? A tu propia madre. Tomás sintió que Carlos se tensaba a su lado, pero siguió caminando. En el pasillo, Laura los alcanzó, y su rostro estaba contorsionado por la rabia. Pequeño espía malagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti. Tomás se interpuso entre ellos. ¿Suficiente, Laura? No te atrevas a decirme que es suficiente. La voz de Laura se elevó,
atrayendo la atención de los transeúntes. Esto es entre mi hijo y yo. Ya no lo es, respondió Tomás de manera uniforme. Órdenes del juez. Mateo apareció junto a Laura y su expresión era tormentosa. Oye, amigo, retrocede. Ella está molesta. Con buena razón, respondió Tomás fríamente. El fraude no suele ir muy bien en los tribunales. Bastardo engreído, siseó Laura. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Por hoy, sí. Tomás se volvió hacia Carlos. Vámonos. Mientras se alejaban, la voz de Laura se elevó de nuevo, dirigida a la espalda de Carlos. Te arrepentirás de esto cuando todos tus amigos se enteren de lo que le hiciste a tu propia madre. Tomás sintió que Carlos titubeaba a su lado. En un movimiento fluido, se volvió hacia Laura y Mateo. Vuelve a amenazar a mi hijo, y las grabaciones se harán públicas, dijo él, con voz mortalmente baja. Cada palabra que has dicho sobre el juez, sobre mí, sobre Carlos. Estoy seguro de que a tus clientes de yoga les encantaría escuchar a su guía espiritual planeando cometer fraude y perjurio. Laura palideció. Mateo dio un paso adelante, sacando el pecho. ¿La estás amenazando, amigo? Tomás evaluó al hombre con frialdad, músculos de gimnasio, reloj caro, la arrogancia de alguien que nunca se había enfrentado a consecuencias reales. Calculó la distancia, el ángulo, el punto de contacto más eficiente. No era una amenaza, era un hecho. Mateo se movió primero, un empujón telegrafiado con el hombro que Tomás esquivó fácilmente. Cuando Mateo tropezó hacia adelante, Tomás le asestó un solo y preciso golpe en la mandíbula. No lo suficiente para causar daños graves, pero lo suficiente para dejar claro su punto. Mateo se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Tomás no había levantado la voz, no había mostrado ninguna emoción en absoluto. Solo precisión clínica. Laura se abalanzó hacia adelante, con la palma extendida. La bofetada conectó con la mejilla de Tomás, y el sonido resonó en el pasillo. Psicópata, escupió ella. Tomás no se inmutó. Hemos terminado aquí. Se volvió hacia Carlos. Vámonos. Mientras se alejaban, Tomás se dio cuenta de que había teléfonos apuntando en su dirección. El enfrentamiento había sido grabado. Una parte de él, la parte estratégica, sabía que esto era malo. Pero el padre que había en él, la parte que había visto el rostro de Carlos cuando Laura lo amenazó, no pudo hacer que le importara. La cabaña estaba enclavada entre los pinos, y su exterior desgastado se mezclaba con el bosque circundante. Tomás apagó el motor y se quedó sentado por un momento, dejando que el silencio se instalara a su alrededor. A su lado, Carlos miraba por la ventana, con expresión ilegible. Los eventos en el juzgado los habían dejado agotados a ambos. Hogar por ahora, dijo Tomás en voz baja. Carlos asintió. Se ve tranquilo. Agarraron sus maletas del maletero y se acercaron a la cabaña. Como Tomás había esperado, la llave estaba escondida en una roca falsa junto a los escalones del porche. Por dentro, la cabaña era sencilla pero cómoda, una sala de estar abierta con chimenea de piedra, una cocina pequeña y dos dormitorios al final de un pasillo corto. Matilde dejó una nota, dijo Carlos recogiendo un trozo de papel de la barra de la cocina. Dice que hay comida en el refrigerador y que la llamemos cuando estemos instalados. Tomás asintió, bajando las maletas. Elige el dormitorio que quieras. Mientras Carlos exploraba, el teléfono de Tomás vibró con un mensaje de Elena Chapa. El vídeo del juzgado se está volviendo viral. Los medios de comunicación están llamando. No respondas a nada sin consultarme. Tomás suspiró. El enfrentamiento con Mateo y Laura, su puñetazo, la bofetada de ella, todo captado por la cámara. Solo una complicación más. Carlos salió del dormitorio más pequeño, con su bolsa de lona colgada del hombro. Me quedaré con este. Tomás asintió. Buena elección. Tiene la mejor vista del bosque. Se movieron alrededor del otro cuidadosamente, desempacando lo esencial, instalándose en el espacio desconocido. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de pensamientos no expresados. Finalmente, Carlos habló. Siento lo que pasó en el juzgado.
Tomás levantó la vista de donde estaba acomodando su ropa en un cajón. Nada de eso es por tu culpa, Carlos. Lo sé, pero aún así. El chico se sentó en el borde de la cama. No pensé que mamá reaccionaría así. Las personas muestran sus verdaderos colores cuando se les acorrala. Tomás se sentó junto a su hijo. Tu madre tomó sus decisiones. Tú también tomaste las tuyas. Y yo también. ¿Crees que el juez todavía me deje quedarme contigo después de lo que pasó contigo y Mateo? Sí. Tomás mantuvo su voz confiada a pesar de su propia incertidumbre. Las grabaciones son lo que importa. La verdad es lo que importa. Carlos asintió, aunque no estaba del todo convencido. ¿Qué pasa ahora? Esperamos. Dejamos que Elena y Mariana hagan su trabajo. Nos enfocamos en que te instales. Tal vez buscamos escuelas por aquí. Tomás miró alrededor de la cabaña. Hagamos de este lugar nuestro hogar por un tiempo. Esa noche, mientras Carlos se bañaba, Tomás llamó a Mariana para que lo pusiera al tanto. La cosa está fea allá afuera, dijo ella sin preámbulos. El vídeo está en todas partes. Militar golpea al amante de su esposa en batalla por custodia. Los titulares se escriben solos. Y Laura se está haciendo la víctima sin parar. Ya ha dado 2 entrevistas, afirmando que eres inestable y peligroso. La voz de Mariana se endureció. Pero aquí está el asunto. Alguien filtró una de las grabaciones. Tomás se enderezó. ¿Cuál? En la que ella entrena a Mateo sobre qué decir para hacerte quedar mal. Llamándote el hombre de hielo y riéndose de cómo se llevará todo. Mariana hizo una pausa. La opinión pública está cambiando. Los comentarios en sus entrevistas no son amables. No me importa la opinión pública. Me importa lo que piense el juez. En este caso, podrían estar relacionados. Ávila no es tonto. Verá a través de la actuación de Laura, especialmente ahora que las grabaciones están allá afuera. Mariana suspiró. Solo mantén un perfil bajo por ahora. Elena está presentando mociones para proteger a Carlos y que no tenga que testificar más. Dadas las grabaciones, es posible que no lo necesitemos. Gracias, dijo Tomás. Por todo. Para eso está la familia. Mariana hizo una pausa. ¿Cómo lo está llevando Carlos? Tomás miró hacia el baño donde podía escuchar el agua corriendo. Mejor de lo que debería. El chico es fuerte. Me pregunto de quién sacó eso. Después de terminar la llamada, Tomás se sentó en el porche, observando cómo la oscuridad caía sobre el bosque. Su mente trabajó metódicamente a través de los eventos del día, analizando, planeando, preparándose para lo que venía después. La puerta se abrió detrás de él. Carlos salió, con el cabello húmedo por la ducha. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó el chico. Tomás se hizo a un lado en el columpio del porche. ¿En absoluto? Se sentaron en silencio por un rato, escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el susurro de las hojas, un búho en algún lugar a la distancia. Papá. La voz de Carlos era vacilante. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Sabías lo de mamá? Antes de volver a casa. Tomás consideró la pregunta cuidadosamente. Sospechaba que algo andaba mal. ¿La habitación separada? La forma en que evitaba las videollamadas. Él negó con la cabeza. Pero no lo sabía con seguridad. Carlos asintió, procesando esto. Yo tampoco lo sabía con seguridad al principio. Solo notaba cosas. La forma en que cambió cómo se vestía. Las llamadas telefónicas que atendía afuera. Que llegara a casa tarde. ¿Cuándo lo supiste con certeza? En enero. La voz de Carlos era plana. Vi los mensajes de texto en su teléfono cuando lo dejó desbloqueado. De Mateo. No eran sutiles. Tomás sintió una oleada de ira al pensar en su hijo de 15 años teniendo que procesar tal descubrimiento solo. Siento que hayas tenido que lidiar con eso por tu cuenta. No sabía si se suponía que debía ser leal a ella. La voz de Carlos se quebró un poco. Pero sabía que no podía mentirte.
Tomás asintió, sintiéndose frío pero orgulloso. Hiciste lo que te enseñé a hacer. Carlos se apoyó ligeramente en el hombro de su padre. Gracias, papá. Tomás puso un brazo alrededor de los hombros de su hijo, manteniéndolo cerca mientras la oscuridad se asentaba por completo alrededor de la cabaña. Juntos, vieron aparecer las estrellas. Dos figuras solitarias en un mundo que había cambiado bajo sus pies. Pasaron 2 semanas. En la tranquilidad de la cabaña, Tomás y Carlos se establecieron en una rutina: el desayuno juntos, el trabajo escolar en línea para Carlos, las solicitudes de empleo y los preparativos legales para Tomás. Por las tardes, exploraban los bosques circundantes o trabajaban en reparaciones menores alrededor de la cabaña. El aislamiento les trajo una paz que ambos necesitaban. Lejos de la atención de los medios, de las acusaciones de Laura, de los susurros y las miradas, encontraron un ritmo que se sentía como una sanación. El miércoles anterior a la fecha programada para la corte, Elena Chapa llegó a la cabaña en su coche compacto que levantaba polvo en el camino de grava. «Es usted un hombre difícil de encontrar, Tomás Reynoso», dijo ella al pisar el porche, con el maletín en la mano. «Eso es a propósito». Tomás la hizo pasar. «Café, por favor». Carlos salió de su habitación, con la computadora portátil en la mano. «Licenciada Chapa, ¿está todo bien?» El comportamiento profesional de Elena se suavizó un poco. «Todo avanza según lo planeado, pero ha habido algunos desarrollos que debemos discutir». Tomando café en la pequeña mesa de la cocina, Elena expuso una serie de documentos. «El abogado de Laura ha presentado una moción para excluir las grabaciones por motivos de privacidad», comenzó ella. Táctica estándar. Era de esperarse. Lo que no esperaban era esto. Deslizó un documento por la mesa. Tomás lo escaneó, y su expresión se mantuvo sin cambios a pesar de la oleada de satisfacción que sintió. «¿Qué es?», preguntó Carlos. «Los especialistas técnicos forenses encontraron metadatos en algunas de las pruebas de tu madre. Registros médicos que presentó, los cuales supuestamente mostraban que tu padre había sido tratado por problemas de manejo de la ira». Elena se volvió hacia Tomás. «Registros que parecen haber sido alterados digitalmente». Tomás asintió sin sorprenderse. «Falsificados completamente». La sonrisa de Elena fue afilada. «Los metadatos muestran marcas de tiempo de edición. Información de usuario, todo eso. Bien podría haber firmado con su nombre en la falsificación». «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Carlos. «El juez Ávila ha convocado a una audiencia de emergencia para mañana por la mañana. No está nada contento, por decirlo suavemente». Elena recogió los papeles. «Esto cambia todo a nuestro favor». De forma dramática. Tomás asintió, y la parte analítica de su mente ya estaba calculando las implicaciones. «¿Qué necesita de nosotros?». Ambos allí a tiempo, luciendo presentables. Elena miró a Carlos. «No se necesitan más grabaciones. Las que tenemos, más esta evidencia de falsificación, son más que suficientes». Después de que Elena se fuera, Tomás y Carlos se sentaron a la mesa, y el peso de la audiencia del día siguiente se sintió entre ellos. «Papá». La voz de Carlos era vacilante. «¿Qué pasa si ganamos?». «Con mamá». «Quiero decir». Tomás consideró cuidadosamente la pregunta de su hijo. «Legalmente, es probable que ella pierda cualquier reclamo de custodia. Podría haber sanciones financieras y posiblemente incluso cargos penales por la falsificación». «No me refería a eso». Carlos jugueteaba con una servilleta. «Me refería a qué pasa con nosotros y con ella. Todavía tendré que verla». Tomás estudió el rostro de su hijo, la tensión alrededor de sus ojos, la cuidadosa mirada en blanco que le recordaba dolorosamente a sí mismo. Le había enseñado a Carlos demasiado bien cómo ocultar sus emociones. «Eso depende en parte del tribunal y en parte de ti». Tomás eligió sus palabras con cuidado. «Si quieres tener contacto con ella, haremos que eso suceda, independientemente de lo que yo sienta por ella». Carlos se quedó callado durante un largo momento. «No sé lo que quiero en este momento. Solo estoy enojado con ella, por lo que te hizo, por lo que nos hizo». «Eso es justo», dijo Tomás. «No tienes que decidir nada ahora.
¿Qué hay de ti?, preguntó Carlos. ¿Alguna vez la perdonarás? Tomás pensó en las grabaciones, la crueldad casual de Laura, su manipulación, sus intentos de usar a su hijo como peón. Pensó en los registros médicos falsificados que podrían haber destruido su reputación, sus perspectivas de carrera, su relación con Carlos. No, dijo simplemente. Algunas acciones cruzan líneas que no se pueden descruzar. Carlos asintió, pareciendo comprender. Como siempre dices, no rescatas a las personas que le prenden fuego a tu casa. Exactamente. A la mañana siguiente, condujeron hasta el juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La presencia de los medios había disminuido un poco, pero varios reporteros todavía esperaban cerca de la entrada, con las cámaras listas. Tomás guió a Carlos a través de ellos con un brazo protector, ignorando las preguntas que les gritaban. En el interior, el ambiente era tenso. Laura estaba sentada con su abogado, y su rostro estaba pálido pero sereno. Llevaba un vestido conservador y el cabello recogido hacia atrás, la imagen misma de la respetabilidad. Cuando vio a Carlos, algo parpadeó en su rostro, anhelo, arrepentimiento, ira. Desapareció demasiado rápido para que Tomás pudiera identificarlo. El juez Ávila entró, con expresión severa. La sala del tribunal quedó en silencio. He convocado a esta audiencia de emergencia para abordar algunos asuntos profundamente preocupantes que han surgido en este caso, comenzó sin preámbulos. Específicamente, ha salido a la luz evidencia que sugiere que la señora Reynoso presentó registros médicos falsificados ante este tribunal. El abogado de Laura se puso de pie. Su señoría, mi cliente sostiene que estos registros son auténticos. El análisis forense sugiere lo contrario, licenciado. El juez Ávila levantó un informe. Según nuestros expertos técnicos, estos documentos fueron alterados hace 2 semanas. Los registros originales, que hemos obtenido directamente del proveedor, no muestran tal diagnóstico ni tratamiento. Se volvió hacia Laura. Señora Reynoso. El intento de engañar a este tribunal es un delito grave. Combinado con la evidencia de audio enviada anteriormente, esto pinta un cuadro perturbador de su conducta en estos procedimientos. Laura se puso de pie, y su compostura se agrietó. Su señoría, me están tendiendo una trampa. Mi esposo, mi hijo, están trabajando juntos en mi contra. Estas grabaciones, esta supuesta falsificación, todo es parte de una campaña para destruirme. Señora Reynoso. La voz del juez Ávila se agudizó. Contrólese o haré que la retiren de la sala. Laura se sentó, luchando visiblemente por mantener el control. El juez Ávila continuó. A la luz de esta nueva evidencia, revoco la petición de custodia de la señora Reynoso en su totalidad. Además, remito el asunto de los documentos falsificados a la oficina del fiscal del distrito por posibles cargos penales. Se volvió hacia Tomás. Señor Reynoso, le otorgo la custodia legal y física exclusiva del menor. Carlos Reynoso, con efecto inmediato. A la señora Reynoso se le permitirán visitas supervisadas únicamente, a la espera de una investigación completa de estos asuntos. El mazo cayó. Se levanta la sesión hasta el próximo mes, cuando abordaremos la división de los bienes. Tomás sintió la mano de Carlos agarrar su brazo. El rostro del chico mostraba una compleja mezcla de emociones, alivio, tristeza, vindicación. Se acabó, susurró Carlos. Esta parte sí, respondió Tomás en voz baja. Hemos ganado la primera batalla. Mientras recogían sus cosas, Laura se acercó y su abogado intentó retenerla. Esto no ha terminado, siseó ella, lo suficientemente bajo como para que solo Tomás y Carlos pudieran escuchar. Han arruinado mi vida, mi reputación. Mi negocio se está hundiendo por culpa de ese vídeo y esas grabaciones. Eso lo hiciste tú misma, respondió Tomás con calma. Cada decisión fue tuya. Carlos. Laura se volvió hacia su hijo, y su voz se suavizó. Cariño, por favor. No entiendes lo que estaba pasando. Tu padre estuvo fuera tanto tiempo. Me sentía sola. Cometí errores. Detente. La voz de Carlos era suave pero firme. Solo deja de mentir. Incluso ahora, sigues mintiendo.
Laura intentó alcanzarlo, pero Carlos retrocedió. Lo escuché todo, mamá, en esas grabaciones. Como hablabas de mí, de papá, de usarme para conseguir dinero. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, ya fueran genuinas o calculadas, Tomás no podía saberlo. Carlos, por favor. Soy tu madre. Te amo. Carlos la miró por un largo momento. Tal vez lo haces, a tu manera. Pero eso no hace que lo que hiciste esté bien. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del juzgado. Tomás lo siguió, dejando a Laura de pie sola en la sala que se vaciaba. Afuera, Mariana esperaba junto al coche de Tomás, y su rostro se iluminó con una rara sonrisa cuando los vio. Me enteré, dijo ella. Felicidades. Tomás asintió, y parte de la tensión se liberó de sus hombros. Gracias por todo. ¿Qué sigue?, preguntó Mariana. Tomás miró a Carlos, quien ya se estaba subiendo al asiento del copiloto, claramente ansioso por irse. Ir a casa. Cualquiera que sea su aspecto ahora. El río fluía silenciosamente junto a ellos y la luz del sol bailaba en su superficie. Tomás y Carlos estaban sentados sobre unas grandes rocas cerca de la orilla, con sus cañas de pescar apoyadas a un lado y sin usar. Habían ido con el pretexto de pescar, pero ambos sabían que en realidad se trataba del silencio, del espacio, de la oportunidad de respirar lejos de todo lo demás. Había pasado una semana desde la audiencia. Se habían quedado en la cabaña haciendo planes, buscando casas a las afueras de Monterrey, investigando escuelas para Carlos. El interés de los medios se había desvanecido un poco, aunque Tomás todavía recibía llamadas ocasionales de reporteros que buscaban comentarios sobre lo que habían bautizado como el divorcio de la grabación. Papá. Carlos rompió el cómodo silencio que había entre ellos. ¿Te puedo decir algo? Tomás se volvió hacia su hijo. ¿Siempre? Carlos recogió una piedra pequeña y le dio vueltas en las manos. Yo lo sabía de la aventura desde hace meses. Antes de empezar a grabar. Tomás asintió, esperando que Carlos continuara. Los vi juntos allá por diciembre, en esa cafetería nueva del centro. Carlos arrojó la piedra al río y observó cómo se extendían las ondas. Mamá no me vio. Se suponía que yo debía estar en la práctica de fútbol, pero la cancelaron por la lluvia. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Tomás suavemente. No sabía qué hacer. La voz de Carlos se tensó. Estabas en la sierra. No podía simplemente llamarte y decirte, oye, papá. Mamá te está engañando. Y una parte de mí pensaba, tal vez me equivoqué. Tal vez había alguna explicación. Pero no la había. ¿No? Carlos recogió otra piedra. Luego la escuché hablando con Yesenia sobre lo de la custodia, sobre quitarte tu dinero. Fue entonces cuando empecé a grabar. Miró a Tomás. No sabía si se suponía que debía ser leal a ella, pero sabía que no podía mentirte. Tomás estudió a su hijo, a este niño que había cargado con semejante peso él solo, que se había visto obligado a tomar una decisión imposible entre sus padres. El orgullo se hinchó en su pecho, junto con una profunda tristeza de que Carlos hubiera sido puesto en esa posición. Hiciste lo que te enseñé a hacer, dijo Tomás, con voz suave a pesar de la fría certeza detrás de las palabras. ¿Estuvo mal?, preguntó Carlos en voz baja. Grabarla así. Tomás consideró cuidadosamente la pregunta. En la mayoría de las circunstancias, grabar a alguien en secreto estaría mal. Sí. Pero cuando alguien planea lastimar a otros, cometer fraude, mentir a los tribunales, a veces la única forma de protegerte a ti mismo y a los demás es asegurarte de que salga a la luz la verdad. Carlos asintió, pareciendo aceptar esto. Extraño a quien yo creía que ella era, si eso tiene sentido. La mamá que hacía panqueques los sábados y que venía a mis partidos. Arrojó otra piedra al río. Pero no creo que esa persona haya sido real alguna vez. Las personas son complejas, dijo Tomás. Tu madre te ama a su manera, pero también tomó decisiones que te lastimaron profundamente. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Crees que ella cambiará? ¿Qué intentará hacer las cosas bien? Tomás pensó en la reacción de Laura en el tribunal. La culpa, la negación, la negativa a reconocer sus propias acciones. No lo sé.
La gente puede cambiar, pero rara vez lo hace a menos que reconozca la necesidad de hacerlo. Se quedaron sentados en silencio por un rato más, observando el río correr. Tomás sintió que Carlos se movía a su lado, preparándose para decir algo más. Papá, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Dónde vamos a vivir? He estado viendo casas. Hay una cerca de Colinas del Bosque que creo que te podría gustar. Buen distrito escolar. No muy lejos de tus amigos, pero lo suficientemente lejos de... Tomás se interrumpió. De mamá, terminó Carlos. Está bien. Puedes decirlo. Tomás asintió. De tu madre, sí. ¿Tendré que verla para las visitas y eso? ¿Eventualmente? Sí. El juez ordenó visitas supervisadas por ahora, pero eso se revisará en unos meses. Tomás miró a su hijo. ¿Cómo te sientes al respecto? Carlos se encogió de hombros. No lo sé. Una parte de mí no quiere verla en absoluto. Y supongo que otra parte de mí todavía la extraña. Es una tontería. ¿No? Tomás puso una mano en el hombro de Carlos. Es normal. Ella es tu madre. Esa conexión no desaparece sin más, incluso cuando te ha lastimado. Pero tú no sientes eso por ella. Mi relación con ella es diferente a la tuya, dijo Tomás cuidadosamente. Y está bien que sintamos cosas diferentes sobre esto. Nunca la vas a perdonar, ¿verdad? No era realmente una pregunta. Tomás lo pensó honestamente. No. Algunas traiciones son demasiado profundas. Carlos asintió, aparentemente satisfecho con la honestidad, si no es que con la respuesta en sí. Gracias por no mentirme. Por tratarme como si pudiera manejar la verdad. Has demostrado que puedes manejar mucho más que la mayoría de los adultos, respondió Tomás. Siempre seré directo contigo, Carlos. Esa es una promesa. Recogieron su equipo de pesca sin usar cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando largas sombras sobre el río. Mientras caminaban de regreso hacia el coche, Carlos ajustó sus pasos al ritmo constante y metódico de su padre, avanzando juntos. Las semanas que siguieron trajeron un flujo constante de acontecimientos, y cada uno de ellos cambió el panorama de su nueva realidad. Yesenia Alcalá fue investigada por su papel de ayudar a Laura a falsificar los documentos. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Laura mostraron a Yesenia aconsejándola sobre cómo alterar los registros médicos e incluso sugiriendo un contacto que podría hacer que los cambios parecieran profesionales. Ella enfrentó posibles cargos de complicidad y su imagen cuidadosamente cultivada se desmoronó bajo el escrutinio. Mateo Ríos dejó a Laura pocos días después de que el vídeo del juzgado se volviera viral. Su negocio de gimnasio comenzó a perder clientes a medida que circulaban las grabaciones, ya que los clientes se sentían incómodos con su papel en la aventura y en la posterior batalla por la custodia. Concedió una entrevista a un blog de estilo de vida local en la que afirmaba que lo habían engañado sobre la situación matrimonial de Laura, un intento transparente de control de daños que engañó a muy pocos. La propia Laura intentó desesperadamente darle un giro a su versión de la historia. Publicó un vídeo lleno de lágrimas en las cuentas de redes sociales de su estudio de yoga, presentándose como una esposa desatendida que había cometido un error y que ahora estaba siendo castigada desproporcionadamente. Todo lo que quiero es ver a mi hijo, afirmó, secándose lágrimas aplicadas con arte. Pero el público había escuchado las grabaciones. Habían visto el vídeo de la sala del tribunal. Sabían de los documentos falsificados. La narrativa se había solidificado en su contra. Tomás observaba estos desarrollos con un interés distante, rastreándolos de la misma manera que rastrearía los patrones climáticos o las fluctuaciones del mercado, notables, pero, en última instancia, externos a su enfoque central. Reconstruir una vida estable para Carlos. Encontraron una casa en Colinas del Bosque. Moderna, con líneas limpias y grandes ventanales con vista al bosque. 3 dormitorios, un espacio de oficina dedicado para Tomás, un sótano terminado perfecto para el equipo de videojuegos de Carlos. Lo suficientemente lejos de su antiguo vecindario para brindar un nuevo comienzo, y lo suficientemente cerca para mantener las conexiones escolares de Carlos. Tomás aceptó un puesto en Barrera Ingeniería, trabajando en sistemas de energía renovable, una extensión natural de su proyecto clasificado.
Ahora que ciertos aspectos habían sido desclasificados, el trabajo era atractivo, los colegas competentes y el horario lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de Carlos. La vida se estaba reformando a su alrededor, con las piezas cambiando a nuevas configuraciones. Una noche, mientras Tomás revisaba los documentos de inspección de la casa en la mesa de la cocina de la cabaña, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió y encontró un largo mensaje de Laura. Tomás, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero tenemos que hablar. Por el bien de Carlos. Esta situación se ha salido de control. Cometí errores, sí. Pero el castigo no encaja con el crimen. Mi negocio está fracasando. Mi reputación está destruida. Ni siquiera puedo ver a mi propio hijo sin un supervisor de la corte presente. ¿Podemos vernos, por favor? Hablar de esto como adultos. Encontrar un término medio para Carlos. Tomás leyó el mensaje 2 veces, analizándolo palabra por palabra. Ninguna admisión de irregularidades, ninguna disculpa real, solo errores y una queja sobre las consecuencias. El enfoque en sus pérdidas, su negocio, su reputación, antes de mencionar a Carlos, el intento de usar a su hijo como influencia. Nada había cambiado. No realmente. Tomás bloqueó el número y luego le reenvió el mensaje a Elena Chapa. Una prueba más para los procedimientos en curso. Más tarde esa noche, Carlos llamó a la puerta de su dormitorio. Papá, ¿estás ocupado? Tomás dejó a un lado su computadora portátil. Nunca estoy demasiado ocupado para ti. ¿Qué pasa? Carlos levantó su teléfono. Mamá me envió un mensaje de texto. Quiere que nos veamos a almorzar mañana. Dice que ya hay un supervisor organizado. Tomás asintió. Ese es su derecho según la orden judicial. ¿Quieres ir? Carlos se sentó en el borde de la cama de Tomás, jugueteando con la funda de su teléfono. No lo sé. Una parte de mí quiere verla. Otra parte de mí todavía está muy enojada. Ambas cosas son válidas, dijo Tomás. No tienes que decidir ahora. Y lo que decidas me parece bien. Ella también. Carlos dudó. Me pidió que hablara contigo sobre arreglar las cosas. Dijo que no estaba respondiendo a sus mensajes. Recibí un mensaje suyo hace un rato. Bloqueé el número. Tomás mantuvo su voz neutral. Lo que está pidiendo no es algo que esté dispuesto a discutir. Entonces, ¿nunca volverás a hablar con ella?, preguntó Carlos. Ni siquiera sobre mí. Elena se encargará de cualquier comunicación necesaria sobre los arreglos de custodia. Tomás estudió el rostro de su hijo. ¿Te molesta eso? Carlos lo pensó. No, en realidad no. Es solo extraño pensar en que ustedes dos no volverán a hablarse nunca. Algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman, dijo Tomás. No rescatas a las personas que le prenden fuego a tu casa. Carlos asintió lentamente, absorbiendo esto. Creo que sí me reuniré con ella mañana. Solo para ver. Te llevaré, ofreció Tomás. Y esperaré cerca. Al día siguiente, Tomás observó desde una cafetería al otro lado de la calle cómo Carlos se reunía con Laura en un pequeño restaurante del centro. Un supervisor designado por el tribunal estaba sentado en una mesa cercana, manteniendo una presencia discreta pero atenta. Incluso desde la distancia, Tomás podía leer la dinámica. Laura inclinándose hacia adelante intensamente y haciendo gestos con las manos. Carlos sentado derecho, y su postura era un reflejo del propio control y contención de Tomás. Él escuchaba pero no se involucraba del todo, manteniendo límites incluso cuando Laura trataba de cruzarlos. Después de exactamente 1 hora, el tiempo asignado por el tribunal, Carlos se puso de pie. Tomás observó cómo Laura extendía la mano para tocarlo. Carlos permitió el breve contacto, pero no inició un abrazo. Luego salió y dejó a Laura en la mesa, mientras el supervisor lo seguía a distancia. En el coche, Carlos estaba callado, mirando por la ventana mientras el paisaje de Monterrey pasaba. ¿Cómo estuvo?, preguntó Tomás finalmente. Raro. Carlos mantuvo la mirada en el paisaje que pasaba. No dejaba de decir cuánto me extrañaba, como todo esto era un gran malentendido.
¿Y qué le dijiste? No mucho. Carlos se encogió de hombros. Le conté sobre la nueva casa, sobre las pruebas de fútbol en la nueva escuela. Cosas normales. Tomás asintió, sin presionar. Preguntó por ti. Continuó Carlos. Que si estabas viendo a alguien, que si yo hablaba de ella. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que no hablas mucho de ella. Que estás enfocado en el trabajo y en que nos instalemos. Carlos se volvió para mirar a Tomás. ¿Estuvo bien eso? Por supuesto. Nunca te pediré que mientas, Carlos. Ni siquiera sobre esto. Carlos asintió, aparentemente satisfecho. Creo que volveré la próxima semana. Solo es una hora. Hizo una pausa. ¿Está bien eso para ti? Si eso es lo que quieres, sí. Gracias, papá. Carlos se volvió hacia la ventana. Por dejarme resolver esto a mi manera. Tomás miró el perfil de su hijo, todavía tan joven, pero con un alma vieja brillando a través de sus ojos. ¿Siempre? La última audiencia en la corte con respecto a la división de bienes tuvo lugar en una fresca mañana de otoño. Tomás se vistió con su precisión habitual, traje azul marino, camisa blanca y corbata conservadora, luciendo profesional y controlado. Elena Chapa lo recibió en los escalones del juzgado. ¿Listo para esto? Tomás asintió. Solo quiero terminar. ¿Será hoy? Elena miró su reloj. El juez Ávila ha sido claro acerca de sus puntos de vista sobre este caso. Los documentos falsificados fueron el último clavo del ataúd. Adentro, la sala del tribunal estaba casi vacía, solo los abogados, Tomás, Laura y un taquígrafo judicial. Los medios de comunicación habían pasado en su mayor parte a escándalos más frescos, pues la capacidad de atención del público se había agotado. Laura estaba sentada con su nueva abogada, una joven de ojos agudos y con una actitud decidida en la mandíbula. Había abandonado el pulido aspecto de instructora de yoga por algo más moderado, maquillaje mínimo, cabello recogido, blusa y faldas sencillas. Desempeñaba el papel de la esposa arrepentida. Era demasiado poco y demasiado tarde. Tomás mantuvo el rostro neutral cuando sus miradas se cruzaron brevemente en la sala. Ni ira, ni satisfacción, nada que ella pudiera usar. El juez Ávila entró y comenzaron los procedimientos. La división de los bienes fue directa. La casa se vendería. Las ganancias se dividirían según el acuerdo prenupcial que Tomás había insistido en hacer antes de su matrimonio, una salvaguardia de sus días en el ejército que había resultado ser visionaria. Los bonos del proyecto de Tomás siguieron siendo solo suyos, protegidos por el lenguaje del contrato y los requisitos de autorización de seguridad. A Laura se le ordenó pagar multas por la falsificación de los documentos, además de los honorarios legales de Tomás. Las visitas supervisadas con Carlos continuarían durante 6 meses, después de los cuales se revisaría el acuerdo. Trató de usar al tribunal como un arma contra un hombre que entregó su vida al servicio y a su familia, concluyó el juez Ávila, con la voz cargada de desaprobación. Este tribunal no recompensa a los mentirosos. El mazo cayó por última vez. Y así, 15 años de matrimonio terminaron con el trazo de un bolígrafo. Afuera de la sala del tribunal, Tomás le estrechó la mano a Elena. Gracias por todo. Solo hago mi trabajo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Buena suerte, señor Reynoso. Cuando Tomás se dirigía hacia la salida, Laura lo alcanzó en el pasillo. Tomás, espera. Lo agarró del brazo, pero se detuvo antes de tocarlo realmente. Por favor, ¿podemos hablar? Tomás se detuvo y se volvió para mirarla. En sus ojos, vio desesperación, su vida perfecta en ruinas, su reputación hecha jirones y su seguridad financiera amenazada. Por un momento, sintió un parpadeo de su historia compartida. La joven de la que se había enamorado, la madre de su hijo, su pareja de 15 años. El momento pasó. No tenemos nada que discutir, Laura. Todo ha sido resuelto por el tribunal. No todo, insistió ella. ¿Qué hay de seguir adelante? ¿La crianza compartida? Carlos nos necesita a los dos. Carlos nos tiene a los dos, respondió Tomás de manera uniforme. Solo que no juntos. Esa fue tu elección.
Mi elección. La voz de Laura se agudizó. Estuviste ausente 18 meses, Tomás. Nos dejaste. Estaba trabajando, manteniendo a nuestra familia con tu total conocimiento y acuerdo. Tomás mantuvo su voz nivelada. Tú te acostabas con Mateo, falsificabas documentos y planeabas quedarte con mi hijo y mi dinero. No son acciones comparables. Cometí un error, dijo Laura, y su voz bajó a un susurro. Un terrible error. Pero 15 años de matrimonio, ¿no cuentan para nada? No le debemos a Carlos al menos el ser cordiales. Seremos cordiales en el tribunal y en los intercambios de custodia, respondió Tomás. Cualquier cosa más allá de eso no es necesaria. Así que eso es todo. 15 años borrados. No borrados. Terminados. Tomás la miró directamente. ¿Tú hiciste eso? No yo. El rostro de Laura se endureció. Eres un maldito frío, Tomás. Siempre lo has sido. Es por eso que yo. Adiós, Laura. Tomás se dio la vuelta y se alejó, mientras las palabras de ella se desvanecían a sus espaldas. Afuera, la lluvia caía en una fina llovizna. Clima típico de Monterrey. Tomás caminó hacia su coche, sintiéndose más ligero a cada paso. No feliz exactamente, pero sí libre. Libre de mentiras, de manipulación, de la lenta erosión de la confianza que había estado ocurriendo mucho antes de que se fuera a la sierra. Esa noche, Tomás y Carlos cenaron en la cabaña, en su última noche allí antes de mudarse a la nueva casa al día siguiente. Comida china para llevar, elección de Carlos, esparcida por la pequeña mesa de la cocina. Entonces, ¿está hecho?, preguntó Carlos, hurgando en su pollo agridulce. El divorcio es definitivo. Tomás asintió. Todo oficial. Bienes divididos. Custodia arreglada. Mamá me llamó, dijo Carlos. Llorando. Dijo que intentó hablar contigo. Lo intentó, Tomás miró directamente a su hijo. Y le dije que no. Carlos consideró esto con una expresión pensativa. Me dijo que estabas siendo terco. Que no le darías la oportunidad de explicarse. No hay nada que explicar, respondió Tomás. Sus acciones hablaron por sí mismas. Sí. Carlos empujó el arroz por su plato. También dijo que te dijera que lo siente, que sabe que metió la pata, pero que quiere hacer las cosas bien. ¿Le crees?, preguntó Tomás. Carlos lo pensó. No lo sé. Una parte de mí quiere hacerlo, pero luego recuerdo las grabaciones, las cosas que dijo. Él negó con la cabeza. Es difícil confiar en cualquier cosa que ella diga ahora. La confianza se gana, dijo Tomás. No se da a ciegas. Ni siquiera a la familia. Lo sé. Carlos levantó la vista. ¿Y si ella realmente ha cambiado? ¿Y si lo dice en serio? Tomás consideró su respuesta cuidadosamente. Las personas pueden cambiar, pero un cambio real requiere tiempo, autorreflexión y acciones consistentes. No sucede de la noche a la mañana porque las consecuencias finalmente te alcanzan. Entonces, nunca la perdonarás. Nunca. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes, Carlos. Cierta confianza, una vez rota, no se puede reparar. La voz de Tomás se suavizó. Eso no significa que tú tengas que sentir lo mismo. Tu relación con tu madre la defines tú. Carlos asintió lentamente, procesando esto. No rescatas a las personas que le prenden fuego a tu casa. Repitió las palabras de Tomás de antes. No, estuvo de acuerdo Tomás. No lo haces. La casa moderna se encontraba en un terreno boscoso en los límites de colinas del bosque. Sus grandes ventanales reflejaban la luz del sol otoñal. En el interior, el espacio estaba limpio, ordenado, pero vivido, fotos familiares en las paredes, trofeos de fútbol en los estantes, libros y revistas apilados en la mesa de centro. Tomás estaba sentado en la isla de la cocina revisando los planos para un nuevo diseño de turbina eólica. Después de un año en Barrera Ingeniería, había sido ascendido a ingeniero principal en su división de energía renovable, un trabajo que lo desafiaba, colegas que lo respetaban y horarios que le permitían estar en casa.
Cuando Carlos regresó de la escuela, la puerta principal se abrió y se filtraron voces. La de Carlos, más profunda ahora a sus 16 años, y los tonos agudos de Mariana seguidos por la risa áspera de Matilde. «Papá, ya regresamos», gritó Carlos, dejando caer su mochila junto a la puerta. Tomás levantó la vista y asintió a Mariana y a Matilde mientras entraban a la cocina. ¿Cómo les fue? El chico lo logró, anunció Matilde, sirviéndose café de la jarra que Tomás había preparado. El comité de becas quedó impresionado. El director prácticamente garantizó que lo aceptarán. Carlos sonrió ampliamente. Fue bastante genial. Realmente les gustó mi proyecto de programación, el de optimización del flujo de tráfico. Y cuando mencioné tu trabajo en el proyecto de la sierra, el director de ciencias se emocionó mucho. Buen trabajo, dijo Tomás, con evidente orgullo en su voz. El Colegio San Patricio tendría suerte de tenerte. Si consigue esa beca, ya tiene asegurada la universidad también, agregó Mariana, aceptando la taza de café que Matilde le entregó. Tienen ese pase directo al Instituto Tecnológico de Monterrey. Tomás observó a Carlos moverse por la cocina, agarrando bocadillos, hablando animadamente sobre la entrevista. Su hijo había prosperado durante el último año, sobresaliendo en la escuela, formando parte del equipo de fútbol de la preparatoria y desarrollando sus habilidades de programación a un nivel impresionante. Las sombras que lo habían perseguido durante el divorcio se habían desvanecido en gran medida. La vida se había asentado en un nuevo patrón, diferente pero sólido. Mariana los visitaba a menudo, y la vieja ruptura entre ella y Tomás había sanado por un propósito compartido y lazos familiares renovados. Matilde ayudaba a Carlos con la preparación para la universidad, su sabiduría práctica era tan valiosa ahora como lo había sido cuando Tomás era un adolescente a su cuidado. Laura se mantenía en la periferia. Las visitas supervisadas habían pasado a días de visita regulares cada 2 fines de semana y en algunos días festivos. Carlos mantenía una relación con ella, cautelosa pero real. Tomás manejaba los intercambios con cortesía profesional y nada más. Solo hablaban cuando era absolutamente necesario sobre logística, horarios o las necesidades de Carlos. Ni más ni menos. Había habido intentos de reconciliación por parte de ella, llamadas telefónicas llenas de lágrimas, cartas escritas a mano, llamamientos a través de amigos en común. Tomás había respondido a cada uno de ellos de la misma manera, silencio. Algunos puentes no se podían reconstruir. Algunos incendios ardían con demasiado calor y no dejaban más que cenizas a su paso. Tierra llamando a Tomás. Mariana agitó una mano frente a su rostro. ¿Estás ahí? Tomás parpadeó, enfocándose en su hermana. Lo siento. Estaba pensando. Claramente, Mariana puso los ojos en blanco. Matilde preguntaba si todavía estás planeando el viaje a la sierra para las vacaciones de primavera. Sí. Tomás asintió. Los vuelos están reservados. Solo estamos esperando la confirmación de la cabaña. El chico nunca va a ver a un oso, predijo Matilde. Hacen mucho ruido, esos pies grandes suyos. Los veré, protestó Carlos. Papá me va a mostrar todos los mejores lugares. Así es. Tomás se permitió una pequeña sonrisa. Los mismos lugares a los que nuestro papá solía llevarnos a acampar. Antes de que el incendio se cobrara la vida de sus padres, antes del sistema de acogida, antes de que Matilde acogiera a 2 niños traumatizados y les diera estructura, un propósito, una oportunidad de... La expresión de Mariana se suavizó. Él estaría orgulloso de ti. De ambos, agregó, mirando a Carlos. Hablando de orgullo, interrumpió Matilde, claramente incómoda con el giro emocional. Muéstrale a tu papá esa carta, muchacho. Carlos sacó un sobre de su mochila y lo deslizó por la barra hacia Tomás. Recibí esto hoy de una competencia estatal de ciencias. Tomás lo abrió, examinando el contenido. Primer lugar. Y finales regionales el próximo mes. Levantó la vista hacia su hijo. Trabajo impresionante. Carlos se encogió de hombros, pero no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción. El algoritmo aún no es perfecto, pero va por buen camino. Mientras Matilde y Mariana acosaban a Carlos pidiéndole detalles sobre la competencia, Tomás observó a su hijo explicar su proyecto,
con las manos moviéndose animadamente y los ojos brillantes de entusiasmo. La mente analítica que Tomás había reconocido y nutrido desde los primeros años de Carlos se había convertido en algo notable, metódico pero creativo, preciso pero innovador. La verdad había sobrevivido a la imagen. La lealtad se había ganado, no comprado, y la venganza no había requerido furia, solo precisión, solo la verdad aplicada metódicamente. Su vida no era perfecta. Todavía había momentos difíciles, las luchas ocasionales de Carlos con una lealtad dividida, la logística de la crianza compartida con alguien con quien Tomás se negaba a interactuar directamente. El persistente interés de los medios que estallaba ocasionalmente cuando alguien los reconocía por aquel caso de las grabaciones. Pero esta vez estaban reconstruyendo juntos sobre bases sólidas, anclados en la verdad y la confianza. Y eso, reflexionó Tomás al unirse a su familia en la mesa de la cocina, fue la verdadera victoria,